Adelante, buenas tardes. Bueno, como les decía, esta es una enfermedad tan común que por eso quise hablar de ella. Y vamos a hablar de la primera estrategia para no tenerla o comenzar a bajarla, ¿sí? Y tenemos que preguntarnos qué sube la presión arterial. Y uno de los principales factores es la insulina, pero cuando está en exceso. La insulina es buena, la necesitamos para vivir. Es más, yo la quiero, porque hace unas cosas maravillosas esta hormona y es de las pocas que tiene injerencia en todas las células de tu cuerpo, porque hay otras que no. Digo, la testosterona no la necesitamos en muchos lados, ¿verdad? Pero esta sí. Y hombres y mujeres, niños y todos. Es una hormona que produce este órgano que les puse aquí, que es el páncreas, que hay que quererlo mucho y cuidarlo. Es un órgano mixto, hace enzimas que vierten el tubo digestivo, pero también tiene unas células especiales que producen esta maravillosa hormona que es la insulina. Tiene muchas funciones, pero hoy me quiero enfocar a una de las principales, que es regular el azúcar en sangre. Le podemos llamar mejor glucosa porque es mucho más científico llamarla así, y me voy a referir más como glucosa, pero finalmente es el azúcar en sangre. Digamos que la insulina es como la Escort, ¿no? Así el cuate o la chava que te pone así, te lleva a tu lugar en el teatro y eso, y lleva la glucosa por toda la sangre a las células de los diferentes órganos, porque la necesitamos para generar energía. Si no hay energía, no hay función, no puedes vivir. Entonces, es muy importante. Y como les decía, su efecto repercute en todas las células del cuerpo. Es una enzima, una hormona anabólica, ¿sí? Porque ayuda a construir. Hay otras que son metabólicas, van soltando, van haciéndose pequeñas. Esta no, va construyendo. Entonces cambia el tamaño y induce la producción de otras hormonas también. Incluso te puede decir cuándo la célula puede vivir o cuándo debe de morir. Y, como te decía, hace que las pequeñas cosas, como las células, aumenten. Es una particularidad de ella. Ahora, ¿qué es la resistencia a la insulina? Bueno, esta es la primera causa de hipertensión arterial y es un padecimiento muy frecuente y le llamamos así cuando la insulina no puede activar su efecto de permitir la entrada de la glucosa a la célula. Haz de cuenta que las hormonas son llaves y los receptores son chapas que están pegados en la membrana celular o en la membrana nuclear. Entonces, cuando llega esta llave, abre la puerta para que pueda entrar el azúcar. Eso es lo que hace la insulina. Pero cuando tienes un exceso es porque estas chapas están sucias. En otra plática vamos a ver por qué se ensucian estos receptores que se llaman GLU, que por ahí hay unas gotitas fantásticas que los destapan. Pero al no poder entrar, aumenta la cantidad de la insulina y las células dejan de hacerle caso. Y el páncreas dice, espérate, me están diciendo que no está entrando el azúcar, así que vamos a producir más insulina. Entonces el páncreas manda más insulina, pero ¿qué crees? No entra el azúcar y él sigue obteniendo la respuesta de parte de las células de que no está entrando el azúcar y produce más, y es un círculo vicioso. Ahora, cuando tú tienes un exceso de azúcar en la sangre es dañino, de hecho es peligroso, y esto le llamas hiperglicemia. Ya saben que todo lo que es hiper es alto, hipo es bajo. Y la hiperglicemia, la glucosa aumentada en la sangre, es un signo universal de diabetes, que es una epidemia espantosa. Ahorita les voy a enseñar cómo estamos. Y la insulina es tan importante que deberíamos de medir mejor la insulina que la glucosa en sangre. Es mejor, es más predictiva. Fíjense qué tan común es la resistencia a la insulina. Muchos le llaman la prediabetes y tienen razón. Fíjense nada más, 1 de 3 americanos la padece. ¿Sí? Es un montón. Y de mexicano, pues yo creo que andamos igual o peor, por cómo comemos. El 88% de los adultos del planeta la sufren. O sea, 88 pacientes, es casi 90, es casi todo el planeta, es muchísimo. Estamos hablando de la prediabetes, ¿sí? La mitad de los indios y de los chinos la padecen.
El 10% de los niños en Estados Unidos, qué triste. Y la mayoría de los que la tienen no lo saben. Por eso es que la diabetes luego es una sorpresa. Y aquí les puse una gráfica de esta institución que es la World Diabetes y cómo estamos también con un aumento de diabetes tremendo. Y es porque tenemos una resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Y qué te va a generar? Fíjate todo lo que te produce. Si es la insulina una hormona que tiene injerencia en todas las células del cuerpo, cuando está en exceso, pues te va a dar problemas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, tienes problemas, enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión que vamos a hablar hoy, padecimientos neurológicos, enfermedades renales, alteraciones del tracto digestivo, problemas de la reproducción, que cada vez hay más, obesidad, estrés oxidativo, declive del músculo y del sistema esquelético también y el cáncer. Entonces, claro, es como para asustarse. Vamos a ir poco a poco a través de los jueves, ir analizando todos los efectos que hace la insulina para conocerlos y poder evitarlos. Estas pláticas no son para asustar, son para alertar y resolver un problema. Entonces, vamos a empezar con problema de hipertensión arterial. Y hay 5 cosas que hace el exceso de insulina, la resistencia a la insulina, que pueden generar una hipertensión arterial. Y es un exceso de aldosterona, una hipertrofia de la pared vascular, una baja de producción de óxido nítrico, una activación del sistema nervioso autónomo simpático y una dislipidemia. Y esto lo entenderían los doctores a la primera, pero pues ellos estudiaron 6 años y 4 de especialidad y lo van a entender. Pero el público me va a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos 5 efectos paso por paso, ¿sí? Primero, exceso de aldosterona. ¿Qué es eso? Es una hormona que produce una glándula que está cerca del riñón y que nos ayuda a controlar la sal que tienes circulando en el cuerpo. Entonces, lo normal es que cuando tienes mucha sal, la aldosterona baja y el riñón te ayuda a deshacerte de la sal y del agua. Entonces, la presión baja, ¿sí? Pero si tú tienes, como en la resistencia a la insulina, una elevación de la aldosterona, la tienes elevada, esta va a retener la sal y por lo tanto el agua. Entonces imagina, tienes una dieta salada y no puedes deshacerte de la sal, ¿qué va a pasar? Aumentas de volumen, sube la presión arterial. ¿Te fijas? Ahora, vamos a ver las capas de los vasos sanguíneos porque los siguientes efectos se llevan a cabo aquí. Entonces, los vasos sanguíneos tienen básicamente 3 capas. La primera que se llama externa o elástica, ¿sí? Es muy importante que tenga vitamina C para que pueda ser elástica. La media o muscular, que es importante que tenga magnesio para que se pueda contraer, pero también relajar. Y la interna, aquí la pusieron en colorcito café para que se distingan, y si se fijan, está hecha de muchas celulitas. Estas células se llaman endoteliales, lo que va adentro, la tela que va adentro. Tejido viene de tela. Entonces los tejidos son como telas y este sería el forro que cubre el interior de los vasos sanguíneos y está hecha por estas células que se llaman endoteliales. Esto se va alejando del corazón y se van haciendo más delgados, chiquito, al grado de que llega a haber nada más 1 o 2 células endoteliales en los capilares, ¿sí? Y a veces es la única capa que hay, ya no hay las demás, ¿sí? Entonces, nosotros vemos el endotelio así, como un papel tapiz lleno de células endoteliales que tienen muchas funciones. Y también cuando se enferman, pues nos dan problema. Entonces, ojo aquí. Este es el endotelio y las células se llaman endoteliales. Número 2, ya vimos que lo primero es un exceso de aldosterona por la insulina y retiene sal y agua y te sube la presión. El segundo es un engrosamiento de las células endoteliales, ¿sí? La insulina, al ser una hormona anabólica que ya vimos que acumula, aumenta el tamaño de todas las células y en especial las células endoteliales porque como anda circulando por la sangre, son las que crecen y se hinchan, ¿sí? Entonces, si hay más insulina, la respuesta para crecimiento es mayor y va a empezar a hacerse gordo el papel tapiz que tenemos adentro de nuestras arterias y va a bajar el calibre circulante. Entonces,
La pared interna se engruesa, el vaso sanguíneo se estrecha y aumenta la presión arterial. Entonces, den cuenta que aquí tienen este vaso sanguíneo que se los puse así de frente y bueno, ahorita está súper amplio, pasa todo por ahí, pero si se hinchan estas células que son cafecitas, pues el calibre, que es lo negro, es la luz, la parte donde circula la sangre, va a disminuir. Y este es el segundo motivo por el cual el exceso de insulina en la resistencia a la insulina aumenta tu presión arterial. ¿Te fijas qué importante es esto? Y número 3, baja la producción de óxido nítrico. En medicina le llamamos NO, porque ya ven que en inglés se dicen al revés las cosas, nitric oxide, y la insulina, cuando está en un nivel normal, activa a las células endoteliales para que produzca este gas. Fíjense que esto fue motivo de un premio Nobel. Entonces, las células endoteliales producen este gas para que se expanda el vaso sanguíneo y no se colapse, ¿sí? Se relaja la capa muscular y aumenta el volumen circulante. Entonces, aquí les puse el gas como grisecito para que vean que hay una buena expansión. Entonces, no se va a colapsar esto, ¿sí? A menos de que el exceso de insulina ya no funcione y ya no haya esta producción de óxido nítrico y se colapse nuestra luz circulante. Y esto aumenta la presión también. Entonces, fíjense qué importante es tener la insulina en un buen nivel. Ya tenemos 3 causas de problema de aumento de la presión arterial. Y estamos en lo más íntimo de los vasos sanguíneos, que es las células endoteliales. 4, se estrechan los vasos sanguíneos. Sí, se hacen todavía más delgados cuando tú tienes un problema de estimulación del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el control automático, el piloto automático que tú tienes. Y tienes uno que es efector y ese es el simpático, que no es tan simpático, aunque nos ayuda cuando estamos en estrés. Entonces, si tenemos estrés, ¿qué es lo que va a hacer? Este sistema va a cerrar los vasos sanguíneos de la piel, por ejemplo, porque ahí no necesitamos que haya sangre y va a mandar toda la sangre a los músculos para que podamos correr y huir, ¿sí? Este sistema autónomo es muy interesante porque es el que hace que tu corazón bombee más rápido o más lento. Es el que te dice cómo respirar. Claro, tú puedes controlar la respiración, pero eso nada más cuando te haces consciente. Si no, digo, cuando estás pajareando, viendo la plática, estás respirando y no estás pensando que tienes que respirar. Cuando te da vergüenza por algo que te dice alguien y te pones rojo y eso no lo puedes controlar, es el simpático que te hizo el chiste. Entonces, cuando estás en estrés, cierra los vasos sanguíneos de todos lados y los manda al músculo. Y el problema es que la insulina en exceso, cuando estás en resistencia a insulina, enciende esta reacción cuando no hay alarma y la mantiene todo el tiempo, crónicamente. Entonces los vasos sanguíneos se van a quedar contraídos mucho tiempo. Esta capa muscular va a estar contraída y la presión se va a ir hacia arriba. ¿Se fijan? Cómo la insulina te pone en estrés y te cierra los vasos sanguíneos. Y quinto, las dislipidemias. Esto quiere decir que son cambios no saludables de tus grasas. La grasa es buena, hay grasas buenas como el omega 3, hay grasas buenas. Y las grasas que circulan en el cuerpo son camiones, reparten el colesterol, regresan el colesterol que ya no sirve al hígado, andan circulando en la sangre. Siempre están en los tejidos y en la sangre. Y aparte la grasa es una fuente de energía, por eso se almacena. La almacenas para que en estas eventualidades la quemas y la conviertes en azúcar y eso te genera energía. Ahora, tenemos varios lípidos, me voy a enfocar en los más importantes que son los triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad, que le llaman el colesterol malo, que no es así, es malo cuando se oxida o contienes más de un tipo en especial de él que ahorita vamos a ver, y las lipoproteínas de alta densidad que les llaman buenas, pero todas son buenas. Y el colesterol, que es magnífico. Tú produces el 70% y solamente tienes que ingerir el 30%. Lo necesitas para muchas cosas, hacer membranas, hacer hormonas,
para la enzima Sonic, que se llama como el muñequito este que corre por todos lados rapidísimo, color azul, se llama Sonic, por eso la enzima, y para eso necesitas el colesterol. Ahora, el de baja densidad no es malo, y también depende cómo lo midas, puedes saber si te oxida y que eso sí es malo o no. Fíjense, este de baja densidad tiene dos patrones, el que llamamos de baja densidad A y el de baja densidad B. Estos son diferentes en cuanto al tamaño y su densidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner como pelotas estas lipoproteínas. La LDLA es grande, pero menos densa, ¿sí? Pesa menos, es menos densa. En cambio, la LDLB es pequeña, pero más densa, como una pelota de golf. Entonces, ¿qué pasa cuando las tiras en un río? Pues esta no va a hundirse, va a flotar, no va a penetrar, ¿sí? En cambio, la otra, ¡puc!, se va a hundir, va a romper la superficie del agua y se va a hundir. Ahora, imaginémonos que tenemos un aumento del LDLB, ¿sí? Que esto ocurre con la resistencia a la insulina, porque le ordena al hígado que haga más, ¿sí? Pero evita la quema de grasa, se te acumula. Entonces, ¿qué sucedería si en lugar de un río ponemos un vaso sanguíneo? Y entonces tienes el colesterol de baja densidad A, que es grande y menos denso, que no va a afectar las paredes. Pero el LDLB que tienes en exceso por la insulina, que es más pequeño, más denso, va a empezar a lesionarte las paredes del vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar? Pues te va a empezar a hacer agujeritos. Y estos agujeritos van a empezar a tratar de mejorarse, de cicatrizarse, y se le va a empezar a pegar glóbulos blancos que luego se llenan de grasa y te hacen lo que se llama la placa ateromatosa, la aterosclerosis, que esa es la que cuando se suelta un pedazo te tapa un vaso más adelante y te genera un infarto, una embolia, y que es la primera causa de muerte. Pero antes de que suceda eso, te van a inflamar y van a disminuir el calibre de tus vasos sanguíneos. ¿Y qué va a pasar? Pues, otra vez, la presión arterial aumenta y te haces hipertenso. ¿Se fijan? Estas son las 5 maneras en que el exceso de insulina afecta tu sistema cardiovascular. Entonces, ya revisamos el exceso de aldosterona, ya revisamos el aumento de la pared vascular, células endoteliares crecen, se hacen gordas. Ya vimos que te baja la producción del óxido nítrico, que es este gas, y te activa el sistema nervioso autónomo y te lo pone en modo de alerta y cierra los vasos sanguíneos, aumenta la presión, y las dislipidemias, que son estos cambios que no son sanos. Te aumenta el colesterol de baja densidad, pero el B, ¿sí? Entonces, cuando recibas un estudio de laboratorio que tienes el colesterol de baja densidad alto, no te asustes. Tu médico te tiene que decir si es el A o es el B, y eso lo podemos hacer los médicos. Y siempre hay que hacer un diagnóstico viendo al paciente, ¿sí? Y viendo qué hábitos tiene, revisándolo, y eso es antes del laboratorio. Y luego lo confirmas con el laboratorio, mides los triglicéridos, el colesterol y, en fin, más grasas. De esta manera tú te vas a dar cuenta que también o mal tienes tu insulina. A veces es mejor medir la insulina que el azúcar, y a veces hacemos pruebas de tolerancia donde ya estamos midiendo más la insulina que el azúcar para tener un buen diagnóstico. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer ante este problema? Pues no hay que estar asustados, ya lo conocemos. Ahora lo que hay que hacer es bajar la insulina y no dejar que suba. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner esta gráfica que me gusta mucho, me la enseñó el doctor Ray Strand, y ponemos de un lado la glucosa, que es el azúcar, y del otro lado el tiempo. Y ponemos una raya de límite, que es la hipoglicemia. El azúcar no puede bajar abajo de esta línea, que son 80, ¿sí? Cuando lo veas tú en tus laboratorios, no puede estar abajo de 80 porque es
Hipoglicemia, te vas a sentir de la patada, tú de la cabeza, estás de malas, no coordinas. Es el niño que se despierta en la mañana, no se quiere levantar, no desayuna, pues porque se siente mal. Llega a la escuela, no atiende, se pelea con todos. Viene el recreo, come y es un angelito. Eso es una hipoglicemia. Si yo me como estas cosas que están aquí, que huelen deliciosas, por cierto, pero cuidado, ¿sí? Sube el azúcar, pero hasta el tope. Y entonces el páncreas recibe la señal y tiene que producir insulina. Pero produce un montón de insulina para que pueda bajar esta glucosa en sangre y no haga daño, porque el azúcar en sangre ya quedamos que no puede estar mucho. Pero el problema es que es tal cantidad de insulina que, miren, se nos metió a la zona de hipoglicemia. Y esto genera estrés. El cuerpo dice, se nos bajó el azúcar, no hay azúcar, hay que comer. Y entonces, con el estrés, ya producimos un gasto enorme de insulina, pues ahora vamos a gastar adrenalina, cortisol, que son las hormonas del estrés, el glucagón y la somatropina. Otras 4, ya son 5 las que estamos gastando. Entonces corres a la tienda de la esquina y te compras cualquier cosa que haya, porque cualquier cosa que haya ahí va a tener un montón de azúcar. Pues esto, órale, va para arriba. Y te sientes bien, pero mira, el páncreas dice, híjole, otra vez hay un chorro de azúcar, ahí va la insulina. Y otro montón de insulina. Y ya vimos qué pasa cuando hay mucha insulina, ¿sí? Y vuelve a bajar y tengo hipoglicemia y me vuelvo a sentir de la patada y vuelvo a gastar estas hormonas. Y esta montaña rusa metabólica es lo que hace ricos a las tienditas de la esquina y a ti te hace miserable. Porque esto te va a generar un problema de resistencia a la insulina a la larga y eso es una prediabetes, pero primero te va a generar una hipertensión arterial. No necesariamente va primero una que otra, pero las dos se llegan a presentar. En cambio, si como unas nueces, unos vegetales o los mastico muy bien, estos son carbohidratos complejos y tardan mucho en absorberse. Entonces se van a ir penetrando esta glucosa, la vas a ir absorbiendo poco a poco, va a ir entrando muy despacito en pocas cantidades a tu cuerpo, entonces el páncreas va a decir, hay un poquito de azúcar, vamos a dar un poquito de insulina, pero un poquito. Pero como es poquita, va a tardar mucho tiempo en entrar. Entonces no vas a tener hipoglicemia, mira, y vas a aguantar a llegar a lo de la comida, porque si es el desayuno, vas a llegar a lo de la comida, ¿sí? Y no vas a tener gasto de estas hormonas y muy poquito de insulina. Entonces no tienes por qué tener resistencia a la insulina. Y puedes tomarte un Even Green, que es tu ensalada en polvo. Esa yo la cargo en el portafolio y de repente me da hambre, prefiero un Even Green, que me va a dar estas curvas y no va a pasar nada, ¿sí? Y luego me puedo tomar algo de mi malteada de arveja o con el Power Boost y eso para mí es un desayuno, una cena, es una comida y ya llegué yo a la siguiente alimento. ¿Por qué? Porque son alimentos de índice glicémico bajo. Tú puedes buscar en el internet alimentos de índice glicémico bajo y es lo que puedes comer. O busca los altos, que es lo que no vas a querer comer porque te va a dar a la larga una resistencia a la insulina. Y también hoy en día sabemos que el orden de los alimentos en las comidas tiene mucho que ver. Hay que empezar siempre por vegetales. No importa, cómete tus huevos en la mañana con algo de lechugas o de arúgulas o a ver qué se te ocurra, lo que haya, y empieza a comerte eso verde y luego metes la grasa y las proteínas y al final los carbohidratos. Es decir, la fruta va al final. Ahora, los carbohidratos que por ahí te comes como una tortilla de maíz, los puedes adornar con grasa, por ejemplo, pues le pones aguacate, o con proteína, le pones un poco de carne, y ya hiciste tu taco, y esos carbohidratos de la tortilla se van a absorber muy pocos. No, pero yo quiero algo de postre, unas fresas. Bueno, las fresas orgánicas son muy buenas, pero tienen algo de azúcar. Ponlas en un poco de yogur de coco, que es grasa, y les pones unas nueces que tienen proteína. Y el índice glicémico se va a conservar muy bien. Entonces, desayuno, comida y cena, usen este orden y vamos a mantener nuestra insulina baja. Ahora, en esta foto vemos que hay que comer más lo del lado izquierdo que lo del lado derecho de la pantalla.
ya sé que estamos en el planeta Tierra y de repente podrás comértelo del lado derecho, porque además estás en un aeropuerto y llevas 12 horas sin comer, o llegaste a casa una amiga y la amiga te hizo unas donas para ti nada más, bueno, pues ni modo. Pero eso es eventual. Yo estoy hablando que cotidianamente tratar de quedarnos en este lado, ¿sí? Y pues comerte unas palomitas de maíz orgánicas, no pasa nada, en fin. Entonces hay que vivir en el planeta Tierra. Sin embargo, hay cosas que podemos ayudar también. Acuérdate que todo lo que te está produciendo la insulina a nivel molecular es un estrés oxidativo. Entonces necesitas antioxidantes. ¿Cuál es uno de los mejores? Pues desde luego el vinagre, ¿sí? La vitamina C con tu resveratrol para que se absorba un 35% más, y el mismo resveratrol es un antioxidante. Y te va a ayudar también ese resveratrol a darle fortaleza a los vasos sanguíneos, sobre todo a los venosos. Estoy hablando de hemorroides y de varices. Claro, no es una aspirina que te lo tomas y ya estuvo, no. No es magia, es bioquímica. Necesitas hacer todo el protocolo, comer bien, y con los meses vas a empezar a notar la mejoría. Ahora, necesitamos quitar toda la grasa visceral que se acumuló por este problema, y para eso tienes el Slenderax, las gotas. Y estas gotas tienen la ventaja de limpiarte los receptores GLU también. Entonces, vas a mejorar de ese problema de resistencia a la insulina. Desde luego que necesitas probióticos para que tengas una microbiota que te haga que esté equilibrada y no te demande las ganas de comer azúcar. Si tú tienes una microbiota disbiótica, va a predominar mucho más las levaduras, y esas te van a generar un hambre por los carbohidratos insoportable. Para eso necesitas equilibrarla. Come tus alimentos de índice glicémico bajo para que no generes más levaduras, pero toma los probióticos, y en especial estos que tienen Saccharomyces boulardii, que mantienen orden a estas. Eso te va a ayudar. El noni también es un antioxidante potente, pero también te ayuda con esta disbiosis intestinal. Y finalmente, ya que arreglaste todo esto, no quedaría nada mal que pasara a la recogedora de basura y se lleve todos los metales y estimule a las enzimas antioxidantes. Y te estoy hablando del Restorix, que aquí en México se llama blanqueador dental para que pueda entrar, pero en realidad es Restorix. Entonces te pongo esto, que es lo que uso en la consulta y lo prescribo, y te estoy poniendo las frutas y verduras, porque eso también lo prescribo. Entonces, es muy importante mantener esa curva metabólica baja, y con la comida que te enseñé a probar y con estos productos lo vas a lograr. Y esto es de lo que les quería platicar hoy. Espero que hayan entendido las 5 causas que genera la insulina a nivel cardiovascular, porque son causas que a lo mejor dicen, híjole doctor, me enredó, pero tú nada más créeme que si comes bien, apagas esas 5 cosas. Y no tienes por qué tener presión arterial, y por otro lado, si ya la tienes, te aseguro que va a bajar. No te quites el medicamento de la presión, eso no te lo puedes quitar. Ese lo tiene que quitar el médico y te va a ir monitoreando, pero te apuesto que la dosis va a ir bajando, y como lo que nos platicó Luz del caso de su mami, ya no usa la pastilla para la presión. Yo también tengo casos así, hay otros que no. ¿Por qué? Porque también hay implicación de metales y mucho estrés que generan por su chamba, en fin. Pero esto ya es una gran ayuda. Así es que esto es lo que les quería platicar.